Así que hoy voy a estar hablando de adelantos en el tratamiento de, yo la llamo SNP o PNES, veo que también acá he visto CFNE, es todo una charla aparte que podríamos hacer sobre cómo se llaman este trastorno. Pero el tema de hoy es adelantos en el tratamiento de estas crisis no epilépticas, usando algo que se llama exposición prolongada, que es un tratamiento que se usa para tratar el TEPT, trastorno de estrés postraumático. No tengo ningún conflicto de interés relacionado a esta presentación. Y para empezar, no sé cuánto saben de este tratamiento de exposición prolongada. Si tienen más interés en este tipo de terapia, después voy a mostrar que hay un manual y hay otros recursos online para aprender más. Este es un tipo de terapia conductual cognitiva. Fue diseñado para tratar síntomas que resultan por el trauma psicológico y específicamente para tratar TEPT. Fue desarrollado hace décadas, y de los tratamientos que hay para el estrés postraumático, tiene la mayor cantidad de estudios que demuestran su eficacia y su efectividad. Se ha demostrado su utilidad con una variedad de poblaciones traumatizadas, incluyendo ahora, lo que estamos haciendo es mostrar la efectividad que tiene para tratar poblaciones traumatizadas que tienen crisis funcionales. Y hay muchos terapeutas certificados en Prolonged Exposure en todo el mundo, y hay cursos de certificación en diferentes países. Así que tiene sentido tomar este tipo de tratamiento que está bien estudiado y que hay mucha gente que tiene la certificación, y ver cómo se podía aplicar a las crisis funcionales. Empezamos viendo una filmación de un paciente que tiene TEPT y crisis funcionales durante algo que se llama exposición imaginal. Esa es una de las partes del tratamiento está en este caso relatando un asalto sexual que sufrió cuando era niño, y los agresores eran 3 muchachos adolescentes. Él me vino a la oficina con episodios diarios de tics, temblores, y episodios más explosivos que le ocurrían 1 o 2 veces por semana. En las filmaciones van a escuchar que yo le pregunto en algunos momentos por sus SUDS, S-U-D-S, que son las unidades subjetivas de angustia, y en la primera filmación van a ver que reporta 100 de 100, se desregula, teniendo un episodio, un ataque típico, y en la penúltima sesión, que es la segunda filmación, va a reportar 75 de 100, y van a ver que puede contar la memoria sin desregularse. También van a ver el uso de un grounding technique en la primera sesión, en la primera filmación. No sé si el audio será con, o sea, si el video será con audio, porque no escuchamos. ¿No se escucha? Ya. Yo sí lo escucho. ¿Lo están escuchando ahora o no? No escuchamos el audio, el video no. Vamos a pedir acá que si lo pueden A encender. ver, sí. Miguel. Sí. Doctora, ¿puede volver a compartir la presentación y activar el clic, el audio? A ver, clic acá el audio. No. Es No. cuando compartió la presentación, yo la Sí. voy a sacar y usted la vuelve a compartir y agregue el audio, por favor. A ver. Entonces, share screen. En el cuadro de diálogo. Share sound, ok. Ajá. Ya. Share. Gracias. A ver, acá vamos. Entonces, a ver. Entonces, un segundo. Como verán, realmente estoy con un resfrío terrible que no me funciona ni el por alguna razón. A ver. Ahora, resume slideshow, ok. A ver si ahora anda.
grabs me and ¿Anda? he squeezes my penis. Sí, Ahora sí se escucha bien. Perfecto. I'm terrified. I want to run. I want to get out of there. I wish that I was stronger. I wish there was some way for me to control this situation. But there's no control. They hold the control over this situation and me. What are your sons? 100. Okay. You're doing really good. Keep going. He holds it for like an eternity. And just the fact that he's violating this particular part of my body is so insulting. It's you know, it brings out anger, fear, frustration, the sense of, and again, I can't think of another word but powerlessness. And, you know, I never want anybody to touch me like this again. I don't want anyone to get close to that. Focus in on the eyes. Focus in. Esa era la sesión 4 y ahora vemos la penúltima sesión. What is he going to do? You know, and I look at myself and my eyes get bigger. And you know, when he grabs a hold of it, you know, I do one of these numbers. It's like, oh my gosh, I can't believe he's doing this. You know, I mean, It's the shock. yeah, I mean, let go of me, for crying out loud. Yeah. I mean, this is not normal behavior. And, you know, so, but I can't do anything. I'm frozen. I'm frozen in that particular state. And, you know, for about 2 minutes, he holds onto me. And I feel like I'm closed in, stuffed. You know, can't find a 5-year-old word for it. Frozen. It's tight. I'm in a tight spot. And I feel claustrophobic. And it brings up emotions that I don't know how to deal with. And I just want to get away from them. I want to get away from the emotions. I want to get away from him. But I can't. And he holds it there for about 2 minutes. And then he gets up and swaggers over to the guys. And they all kind of snicker at him and stuff like that. And they says, pull up your damn pants and get the hell out of here. What are your sons? Well, we're down to 75. Ok, así que acá lo que vimos es una de las herramientas que se usa con exposición prolongada, que se llama exposición imaginal. Y este tratamiento básicamente entiende que el trastorno de estrés postraumático se mantiene a través de la evitación, evitando, por ejemplo, pensamientos e imágenes de la experiencia
que fue aterradora, o humillante, o traumática, o angustiante. Aparte, se mantiene evitando situaciones actuales asociadas a la experiencia traumática, y en particular con las crisis funcionales, lo que entendemos es que la evitación de la desregulación emocional se logra a través de la crisis disociativa, de la crisis funcional. O sea, el paciente empieza a sentir ese malestar intolerable y la crisis disociativa viene a rescatar, en cierto sentido. Las herramientas de PE son tres realmente. Una es la exposición imaginal, que es lo que acabamos de ver, donde uno está básicamente revisando la memoria traumática índice. Cuando digo memoria traumática índice, puede ser que un paciente tenga muchas experiencias traumáticas, pero lo que uno está trabajando es la experiencia que fue la más angustiante de toda la historia del paciente. O sea, empezamos con la peor y muchas veces con eso ya hay tantos cambios que se dan después que no hace falta seguir examinando cada memoria traumática individualmente. También se usa la exposición in vivo, una repetida confrontación de situaciones o de gente o de objetos asociados al trauma. Esta experiencia in vivo es angustiante, pero no son peligrosas. O sea, uno busca que el paciente pueda experimentar con experiencias que ha estado evitando porque se asocian al trauma, pero que no son peligrosas, que no va a terminar saliendo dañado de hacer estos ejercicios. Y después, una herramienta muy importante del PI es el procesamiento, después de la exposición imaginal. Como media hora uno sigue hablando, el terapeuta haciendo preguntas, comentarios, y lo mismo el paciente en cuanto a esa experiencia traumática y también cómo se relaciona a las crisis y demás. En este paciente en particular, algunos ejemplos del in vivo para él era, por ejemplo, el olor de unas flores que había camino a la caravana donde lo habían asaltado, tipo de pantalón que usaba, estar en un lugar público con la espalda al descubierto, películas o shows con actores representando muchachos adolescentes, fotos de una caravana que se parecía exactamente a esa, o noticias, por ejemplo, con temas de bullying o de abuso sexual en niños. Y entonces uno arma una lista de este tipo con los números, que son los SUDs, y empieza con algún ítem que sea más bajo, que sea más fácil de abordar, y después, a medida que va conquistando cada una de estas, uno va subiendo a hacer otras cosas que son más difíciles. Este es el manual de PE, que se llama Prolonged Exposure Therapy for PTSD. Es el manual de los terapeutas, y también hay un libro que acompaña esto, que es para los pacientes. Y ahora hay que tener en cuenta una advertencia importante cuando usamos PE para estos pacientes, y es que no todos los pacientes con crisis funcionales llevan el diagnóstico de TEPT, de TEP, o han sufrido un trauma psicológico. Escuché que antes alguien había preguntado eso, y sí, muchas veces tenemos o pacientes que no están realmente conectados tal vez con lo que pasó, no definen lo que les pasó en la vida como algo traumático, o simplemente no lo consideran en este momento, o no lo tienen presentes o consciente. Pero para trabajar con PI necesitamos que el paciente tenga definitivamente conscientes experiencias traumáticas y el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, dependiendo de los estudios que miramos, ¿no?, de los artículos, aproximadamente el 90% de los pacientes con crisis funcionales reportan una historia de trauma psicológica, y casi 40 o 50% cumplen con criterios de diagnósticos de TEP. O sea, para esos pacientes sería que nosotros podríamos usar la exposición prolongada. Y tenemos algo de evidencia empírica ya en cuanto a la exposición prolongada para
para estos pacientes, en el 2017, mi grupo publicó un artículo donde reportábamos una serie no controlada con 16 sujetos usando exposición prolongada. Y lo que encontramos es que al final de la sesión 12, la mayoría reportaban no tener crisis en su última sesión, o reportaban un descenso significativo en la frecuencia de crisis que tenían. Y luego hicimos seguimientos variables, donde mostró que los logros positivos se habían mantenido en cuanto a las crisis, pero también en cuanto a unos cuantos de estos pacientes habían podido retornar al trabajo o habían podido retornar a la universidad, lo cual es algo muy importante, porque es una población que tiende a terminar siendo discapacitada si no se trata. Y también lo que vimos es que pre y post, en cuanto a medidas de estrés postraumático, el PDS, y depresión con el BDI, también había una mejoría significativa en síntomas de postraumáticos y en síntomas de depresión. Ahora, actualmente estamos en el proceso de conducir un ensayo controlado aleatorizado, en donde estamos no solamente ofreciendo tratamiento a los pacientes con dos tipos de intervenciones. Una es exposición prolongada y la otra que estamos comparando es una terapia psicoeducacional de apoyo. Este proyecto no solamente tiene que ver con ofrecer las 12 sesiones de tratamiento, sino que más importante para nosotros es que estamos después siguiendo a estos pacientes a los 3, a los 6 y a los 12 meses después de que terminan el tratamiento. Las dos intervenciones las venimos usando hace unos cuantos años, o sea, sabemos que hay un potencial de que ayuden a mejorar al paciente ya para la sesión 12, pero lo que nos interesa es ver una vez que dejan el tratamiento, a ver si esas mejorías siguen. Y lo que vamos a estar mirando es frecuencias de crisis, pero también varias medidas de estrés postraumático y de depresión, y aparte ver qué actividades están pudiendo mantener o resumir una vez que no tienen tantas crisis. El tratamiento se administra virtualmente porque pasó COVID y justo estábamos por empezar el proyecto cuando se cerró todo, así que tuvimos que reescribir todo el IRB y conseguir permiso para este protocolo virtual. El objetivo es reclutar 30 sujetos, 15 en cada tratamiamiento. Son 12 sesiones para cada uno de 90 minutos y hay 3 terapeutas, yo soy una y hay 2 otras. Y en cuanto a lo que venimos haciendo hasta ahora es que tenemos examinados un total de 41 pacientes, enrolados 27. Casos actualmente activos de esos 27 son 5, y que hayan completado el seguimiento de los 12 meses ya son 13. Calculo que para el año que viene, 2024, vamos a ya tener todos los datos de los pacientes que han completado sus 12 sesiones, y ya vamos a tener una cantidad bastante importante de pacientes que tenemos seguimientos de por lo menos 3 y 6 meses, y a partir de ahí empiezan las publicaciones. Ahora, una cosa que digo es que la exposición prolongada y ese manual que vieron antes, para usarlo con pacientes con crisis funcionales hay que hacer ciertas modificaciones, y eso es lo que hemos hecho en nuestro estudio también. Ciertas modificaciones porque nuestros pacientes no tienen solamente trastorno de estrés postraumático, tienen también crisis y convulsiones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el tema de la seguridad en el consultorio,
o en la visita virtual, porque cuando estamos haciendo, como vieron, la exposición imaginal, especialmente en las primeras sesiones, uno ve que hay un potencial para que el paciente tenga una crisis. Y uno realmente tiene que estar consciente de eso y preparado. Así que para eso, una cosa que necesitamos, que no lo encontrarían en el manual, es una descripción detallada de los ataques. Necesitamos saber cómo se ven, cómo se presentan y qué hace falta hacer si llegan a tener un ataque en la oficina o en la casa, cuando están siendo vistos virtualmente. Y también usamos algo que no van a ver en el manual, que es un diario de las crisis. Entonces, al principio de cada sesión, le estamos pidiendo al paciente que nos muestre o nos cuente su diario de esa semana y que nos diga lo que pasó, cuántas crisis tuvieron y si tienen alguna idea de lo que puede haber sido un gatillante de eso. Y esto sirve mucho para el tema de la lexitimia, para el tema del stress coping, el coping con el estrés, que estos pacientes muchas veces no lo tienen demasiada lexitimia y no tienen demasiado stress coping skills, ¿no? Y aparte sirve para ver temas de asertividad y demás, para ver si algo de eso tuvo que ver con las crisis que tuvieron esta semana. Otras modificaciones prácticas que hacemos a la exposición prolongada es que incluimos una explicación de las crisis funcionales en el trastorno de estrés postraumático, en las reacciones comunes al trauma. O sea, este tratamiento en la sesión 2 estaríamos hablando con el paciente de cuáles son las reacciones comunes al trauma, ¿no? Y por lo general son todas las reacciones comunes que consideramos asociadas al trastorno de estrés postraumático, pero trabajando con estos pacientes tenemos que incluir a esa explicación también el tema de las crisis funcionales. Y por otro lado, algo que sumamos a este tratamiento, que no es típico, no es parte de lo manualizado, es una introducción de herramientas de grounding y de relajación que van más allá de solamente un ejercicio de respiración, que es lo que sería parte del manual. Entonces usamos algunas técnicas que hemos tomado prestadas de la hipnoterapia, tal vez tapping, tal vez estimulación bilateral y demás. Y vieron que en la primera sesión que mostré, el paciente estaba usando un vaso con hielo, que es una forma de hacer grounding, y con ese vaso hacía estimulación bilateral para volver a regularse. Lo que hacemos al principio es, en las primeras sesiones tal vez se da una crisis y uno lo observa, pero después, en las sesiones más posteriores, uno empieza a intervenir más, y cuando se ve que un episodio disociativo está por darse, es posible hacer que el paciente pause lo que está haciendo y que use algunas de estas técnicas. Es súper importante porque el paciente logra ver primero cuáles son algunas de las señales que preceden el episodio, y después logra ver cómo, usando estas técnicas con la presencia del terapeuta, puede frenar o puede bajar el nivel de desregulación que se está desarrollando. Las modificaciones de las razones fundamentales de por qué funciona el PE, como dije, una de las cosas que queremos incluir es también qué tiene que ver este tratamiento con las crisis funcionales, ¿no? Porque si solamente estamos hablando de este tratamiento sirve para el trastorno de estrés postraumático, perfecto, pero el paciente está viniendo a vernos porque tiene crisis, ¿no? No solamente TEP. Entonces, por lo general, lo que uno explicaría al paciente es que con el trauma nuestro cerebro se defiende con la evitación. Eso sería una explicación básica dentro de este tratamiento. Pero tenemos que incluir que las crisis funcionales son una reacción menos común al trauma, pero que lo son.
Entonces, incluimos esa parte en la explicación. También hablamos de que las crisis funcionales son provocadas por un mecanismo de evitación hipertrofiado, que el cerebro en algún momento, y estoy tirando todas las explicaciones que uno daría, puede ser que sí o que no, que uno hable de todo esto, pero otra de las cosas que uno diría es que las crisis funcionales son provocadas por un mecanismo de evitación hipertrofiado. El cerebro descubrió o activó disociación durante el trauma, pero ahora se ha automatizado o cronificado. Y que lo que vamos a hacer es, cuando revisemos la memoria, vamos a activar ese dolor, ese malestar, y eso va a llevar a una desregulación emocional que produce una crisis funcional. La crisis funcional, cuando ocurre, le explicamos al paciente que si se recupera vamos a seguir procesando después, y que también el paciente va a escuchar la sesión en casa, y que esta es otra forma de exposición adicional, y que básicamente lo que estamos haciendo es que el paciente está desarrollando tolerancia a este malestar. En resumidas cuentas, la exposición prolongada es un tratamiento que hemos visto que es seguro y es efectivo para tratar a estos pacientes que tienen estos dos diagnósticos, pero ciertas modificaciones tienen que hacerse al PE tradicional para poder trabajar con ellos. Y 3, el gol principal del tratamiento es que el paciente logre regulación emocional al final de la terapia, que eso lleva a que el paciente no tiene más crisis funcionales. Hay algunos artículos acá que tratan el tema de este tipo de tratamiento con estos pacientes. Hay 2 case reports. También está el artículo que mencioné de 2017, y también hay un artículo muy interesante, me pareció a mí, que es un artículo que escribimos con Gastón Baslet y con 2 psicólogos argentinos, donde revisamos, entre muchos otros tratamientos, el prolonged exposure, y analizamos diferentes partes del tratamiento y por qué nos parece que sirve y qué es lo que pensamos que hace. Les dejo acá mi email. Como dije, no me voy a poder quedar lamentablemente para la sesión de preguntas, pero me encanta que la gente me escriba, que me escriban con preguntas o lo que sea. Siempre digo, si no contesto como a los 2 o 3 días, mándenme otro email, porque puede ser que se haya medio perdido, pero por lo general contesto como en 2 o 3 días.